Saludos hasta donde quiera que nos estén viendo. En este video trataremos de explicar de forma breve y sencilla uno de los 12 pares craneales, en específico el quinto par craneal, o nervio trigémino. Este es el par craneal más grande de todos y contiene fibras tanto sensitivas como motoras, haciéndolo de un carácter mixto. Es el nervio sensitivo de la mayor parte de la cabeza y el nervio motor de varios músculos, incluidos los de la masticación. Como todos los pares craneales, el nervio trigémino tiene un origen real y uno aparente. Comencemos hablando por el origen real, los núcleos del nervio trigémino. Este nervio tiene 4 núcleos, 3 sensitivos y 1 motor. Por parte de los núcleos sensitivos tenemos el núcleo sensitivo principal, que se encuentra en la parte posterior del puente y lateral al núcleo motor. Inmediatamente nos encontramos al núcleo espinal, este como una continuación inferior al mismo núcleo sensitivo principal en el puente de Barolio, y se extiende hacia abajo a través de toda la longitud de la médula oblongada. El tercer núcleo sensitivo es el núcleo mesencefálico, que está compuesto por una columna de células nerviosas unipolares en la parte lateral de la sustancia gris, alrededor del acueducto cerebral. Se extiende inferiormente al interior del puente, hasta llegar al núcleo sensitivo principal. Y por último, el núcleo motor, que se halla situado en el puente, medial al núcleo sensitivo principal. Ya mencionados los núcleos de este nervio trigémino, podemos mencionar su origen aparente. Este abandona la cara anterior del puente, como una pequeña raíz motora y una gran raíz sensitiva. La raíz motora se fundirá con la rama mandibular de este nervio trigémino, haciendo de esta rama un nervio mixto. Mientras que la gran raíz sensitiva se expande ahora para formar el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser, con forma semilunar, que se encuentra dentro de un saco de duramadre denominado cabum trigeminal o de Merkel. Las llamadas ramas del nervio trigémino V1, V2 y V3, o los nervios oftálmico, maxilar y mandibular, surgen del borde anterior del ganglio. Y a continuación explicaremos cada rama de forma individual. El nervio oftálmico o rama V1 contiene solo fibras sensitivas y abandona el cráneo a través de la hendidura orbitaria superior para penetrar en la cavidad orbitaria. Inmediatamente antes de entrar en la órbita, a través de la fisura orbitaria superior, se divide en 3 ramos principales: lagrimal, frontal y nasociliar, que también explicaremos uno por uno. Nervio lagrimal. Es uno de los 3 ramos principales del nervio oftálmico y el más pequeño de este. Pasa anteriormente para entrar en la órbita a través de la fisura orbitaria superior. Este pequeño ramo del nervio oftálmico inerva principalmente la piel del párpado superior y la glándula lagrimal. Nervio frontal. Este es el ramo más grande de la porción oftálmica del nervio trigémino. En la órbita discurre anteriormente entre el periósteo de la órbita y el músculo elevador del párpado superior. Hacia la mitad del recorrido se divide en 2 ramos terminales, el supraorbitario y el supratroclear. El supraorbitario, siendo uno de los 2 ramos terminales del nervio frontal en la órbita, pasa entre el músculo elevador del párpado superior y el periósteo de la órbita. Se continúa anteriormente hacia el agujero supraorbitario. En el borde supraorbitario da inervación al seno frontal y asciende superiormente a lo largo del cuero cabelludo. Este mismo se divide en 2 ramos, medial y lateral, que se extienden hacia el vértice del cuero cabelludo. El nervio supratroclear, siendo el segundo ramo terminal del nervio frontal en la órbita, una vez que se une a la arteria supratroclear dentro de la órbita, continúa anteriormente hacia la tróclea. Este a menudo inerva el seno frontal antes de salir de la órbita y asciende a lo largo del cuero cabelludo, proporcionando inervación cutánea a lo largo del mismo. Nervio nasociliar. Este es el tercer ramo principal del nervio oftálmico. De igual forma, pasa anteriormente para entrar en la órbita a través de la fisura orbitaria superior. Este entra en la órbita lateral al nervio óptico.
A lo largo de su recorrido da origen a otros nervios terminales, como lo son la raíz sensitiva del ganglio ciliar, el ciliar corto, el ciliar largo, etmoidal posterior, etmoidal anterior, nasal externo, nasal interno y el infratroquear, que de igual forma desglosaremos uno por uno. ¿Cómo de que no? La raíz sensitiva del ganglio ciliar discurre anteriormente en el lado lateral del nervio óptico para entrar en el ganglio ciliar. Transporta fibras sensitivas generales que se distribuyen por los nervios terminales ciliares cortos. El nervio terminal ciliar corto se origina del ganglio ciliar para correr hacia la cara posterior del ojo. Proporciona fibras sensitivas para el ojo y contribuye a transportar las fibras parasimpáticas postganglionares para el esfínter de la pupila y el músculo ciliar. Nervio ciliar largo, que se origina del nervio nasociliar, tiene 2 a 4 ramos que discurren anteriormente para entrar en la parte posterior de la esclera ocular. Nervio etmoidal posterior, que también se origina del nervio nasociliar. Discurre profundo al músculo oblicuo superior para pasar a través del agujero etmoidal posterior. Inerva el seno esfenoidal y las cilias etmoidales posteriores. Nervio etmoidal anterior. Esta es la cuarta rama terminal del nervio nasociliar. Se origina en la pared medial de la órbita. Entra en el agujero etmoidal anterior y discurre a través del conducto para entrar en la fosa craneal anterior. Inerva las celdillas etmoidales anteriores y medias antes de entrar e inervar la cavidad nasal. Termina como nervio nasal externo en la cara. El nervio nasal externo se origina del ramo terminal del nervio etmoidal anterior. Emerge entre la apófisis lateral del cartílago del tabique nasal y el borde inferior del hueso nasal. Inerva la piel de la ala y vértice de la nariz, alrededor de las narinas. El nervio nasal interior de igual forma se origina del ramo terminal del nervio etmoidal anterior. Este inerva la piel de la superficie interna del vestíbulo nasal. Por último, tenemos al nervio infratroquear, siendo una ramificación del nervio nasociliar. Este pasa anteriormente sobre el borde superior del músculo recto medial, pasa inferior a la tróclea hacia el ángulo medial del ojo. Inerva la piel de los párpados y el puente de la nariz, la conjuntiva y todas las estructuras lagrimales. Con este hemos terminado de desglosar la rama oftálmica del nervio trigémino. Muy bien, ahora hablaremos de la segunda ramificación del nervio trigémino, la V2 o el nervio maxilar del nervio trigémino, que se origina del ganglio de Gasser y discurre a lo largo de la pared lateral del seno cavernoso. Pasa desde la fosa craneal medial hacia la fosa pterigopalatina a través del agujero redondo. Dentro de la fosa pterigopalatina da origen a 4 ramos. Uno de esos ramos, el nervio infraorbitario, se considera la continuación del nervio maxilar del nervio trigémino. El nervio maxilar del nervio trigémino cuenta con 5 agrupaciones nerviosas que iremos describiendo una por una a continuación. Dentro de los ramos en el interior de la fosa craneal media encontramos al nervio meningio, que es un pequeño ramo meningio que se origina dentro de la fosa craneal media. El nervio inerva las meninges. En una segunda agrupación encontramos a los ramos en el interior de la fosa pterigopalatina, como lo es el nervio alveolar superior posterior, que pasa a través de la fisura pterigomaxilar para penetrar en la fosa infratemporal. Ya ahí pasa sobre la cara posterior del maxilar, a lo largo de la región de la tuberosidad del maxilar. Da origen a un ramo gingival que inerva la encía bucal de los molares maxilares, penetra en la cara posterior del maxilar e inerva el seno maxilar y los molares maxilares, con la posible excepción de la raíz mesiobucal del primer molar maxilar y la encía y mucosa de los mismos dientes. Dentro de la misma agrupación encontramos al nervio cigomático, que pasa a través de la fisura orbitaria inferior para entrar en la órbita. Discurre sobre la pared lateral de la órbita y se divide en ramos cigomático-temporal y cigomático-facial. Un ramo comunicante le une al nervio lagrimal del nervio oftálmico para transportar fibras autónomas para la glándula lagrimal.
Dentro de la misma agrupación encontramos los ramos ganglionares, que son normalmente uno o dos ramos que conectan al nervio maxilar del nervio trigémino al ganglio pterigopalatino. Estos contienen fibras sensitivas que pasan a través del ganglio pterigopalatino para distribuirse con los nervios que se originan en el ganglio. También contienen fibras autónomas postganglionares para la glándula lagrimal que pasan a través del ganglio pterigopalatino. Por último, dentro de esta agrupación de ramos encontramos al nervio infraorbitario, que se le considera la continuación del nervio maxilar. Este pasa a través de la fisura orbitaria inferior para entrar en la órbita. Discurre anteriormente a través del surco infraorbitario y conducto infraorbitario y emerge a la cara a través del agujero infraorbitario. Como tercera agrupación asociadas al nervio maxilar encontramos a los ramos asociados con el ganglio pterigopalatino, tal como es el nervio faríngeo, que pasa a través del conducto palatogingival para entrar en la nasofaringe e inervarla. También nos encontramos al nervio nasal posterior superior. Es un ramo del nervio maxilar. Se origina del ganglio pterigopalatino en la fosa pterigopalatina, pasa a través del agujero esfenopalatino para entrar en la cavidad nasal y dividirse en dos ramificaciones, la nasal posterior superior medial y la nasal posterior superior lateral. El ramo nasal posterior superior lateral es un ramo del nervio nasal posterior superior que inerva la porción posterior superior de la pared lateral de la cavidad nasal en la región de las conchas o cornetes nasales superior y media. Por otra parte, el nervio nasal posterior superior medial se origina del nervio nasal posterior superior y este inerva la porción posterior del tabique nasal. Continuando dentro de esta agrupación de nervios, encontramos al nervio palatino mayor, que pasa a través del conducto palatino para entrar en el paladar duro, a través del agujero palatino mayor. Este inerva la encía y la mucosa palatina desde el área de la región premolar hasta el borde posterior del paladar duro, en la línea media. Como sexto miembro de esta agrupación nerviosa, encontramos al ramo nasal posterior inferior del nervio palatino mayor, que, mientras desciende por el conducto palatino, el nervio palatino mayor da origen a un ramo nasal posterior inferior, que inerva la parte posterior de la parte lateral de la cavidad nasal, en la región del meato nasal medio. Ahora tenemos al nervio palatino menor, que pasa a través del conducto palatino para penetrar en el paladar blando e inervarlo a través del agujero palatino menor. Como último integrante de este grupo nervioso, tenemos al nervio nasopalatino, que pasa a través del agujero esfenopalatino para entrar en la cavidad nasal. Pasa a lo largo de la porción superior de la cavidad nasal hasta el tabique nasal, donde discurre antero-inferiormente hacia el conducto incisivo, inervando el tabique. Pasa a través del conducto incisivo para inervar la encía y la mucosa del paladar duro, desde el incisivo central hasta el canino. Como penúltima agrupación, tenemos a los ramos en el interior del conducto infraorbitario. Estos son dos. El primero es el nervio alveolar superior medio. Este es un nervio inconstante. Cuando está presente, se ramifica en el nervio infraorbitario cuando este discurre por el conducto infraorbitario. A medida que el nervio desciende para formar el plexo dentario superior, inerva la parte del seno maxilar, los premolares y posiblemente la raíz mesiobucal del primer molar, y la encía y la mucosa a lo largo de estos dientes. El segundo es el nervio alveolar superior anterior. Todavía en el conducto infraorbitario, el nervio infraorbitario da origen al nervio alveolar superior anterior, que es un pequeño ramo que inerva la cavidad nasal en la región del meato nasal inferior y porción inferior correspondiente del tabique nasal y seno maxilar. A medida que el nervio desciende para formar el plexo dentario superior, inerva parte del seno maxilar, dientes incisivo central, incisivo lateral y caninos maxilares, y la mucosa y encía a lo largo de estos dientes. Y por último, la última agrupación de este nervio maxilar del nervio trigémino son los ramos del nervio infraorbitario después de su salida por el agujero infraorbitario. Estos son tres. El primero es el ramo labial superior del nervio infraorbitario, que inerva la piel del labio superior. El segundo, el ramo nasal del nervio infraorbitario, que inerva el ala de la nariz. Y el tercero y último de esta agrupación es el ramo palpebral inferior del nervio infraorbitario, que inerva la piel del párpado inferior. Y así damos por finalizado el desglose de la rama maxilar del nervio trigémino o la rama V2.
¿Cansado? Date un respiro, toma agua, toma un café, descansa un poco y prepárate, porque ahora sí viene lo chido. Ya que ahora hablaremos de la tercera y última rama del nervio trigémino, el nervio mandibular o rama V3. El nervio mandibular es la más grande de los 3 ramos del nervio trigémino y tienen funciones tanto sensitivas como motoras. ¿Recuerdan las raíces de origen del nervio trigémino? La raíz motora y la raíz sensitiva. Bueno, estas dos se fusionan justo después de pasar a través del agujero oval para entrar en la fosa intratemporal. Y así, una vez fusionadas, este nervio V3 da origen inmediatamente a un ramo meningio y luego se divide en divisiones anterior y posterior. Estas divisiones anterior y posterior a su vez se van a dividir cada una en 4 ramificaciones terminales más. Así que estudiemos cada división de forma individual. Comencemos hablando de la división anterior del nervio mandibular, que a su vez se divide en 4 ramificaciones terminales. Músculo masentérico. Pasa lateralmente superior al músculo pterygoideo lateral. Se sitúa anterior a la articulación temporomandibular y posterior al tendón del músculo temporal. Este cruza la escotadura mandibular con la arteria masentérica para inervar al músculo macetero. También proporciona un pequeño ramo para la articulación temporomandibular. Como segundo ramo de la división anterior, tenemos a los nervios temporales profundos anterior y posterior, que pasan superiores al músculo pterygoideo lateral, entre el cráneo y el músculo temporal, mientras se hacen profundos al músculo para inervarlo. Ahora tenemos al nervio pterygoideo medial, que penetra por la cara profunda del músculo. Vaya, pterygoideo medial. Tenemos también al nervio pterygoideo lateral, que pasa hacia la cara profunda del músculo. A menudo se origina del nervio bucal. Por último, en esta división anterior, tenemos al músculo bucal, que pasa anteriormente entre las 2 cabezas del músculo pterygoideo lateral. Desciende inferiormente a lo largo de la porción inferior del músculo temporal para aparecer desde la profundidad en el borde interior del músculo macetero. Inerva la piel que recubre el músculo bucinador, pasando antes a atravesar de él para inervar la mucosa de revestimiento de su piel interna, que le encía a lo largo de los molares mandibulares. Y esos fueron los 4 ramos terminales de la división anterior del nervio mandibular. Ahora iremos con la división posterior del nervio mandibular, que de igual forma se divide en 4 ramas terminales. En primer lugar, tenemos al nervio auriculotemporal, que normalmente se origina mediante 2 raíces, entre las que pasa la arteria meningia media. Discurre posteriormente justo inferior al pterygoideo lateral y se continúa hacia el lado medial del cuello de la mandíbula. Luego gira superiormente con los vasos temporales superficiales entre la oreja y el cóndilo de la mandíbula, profundo a la glándula parótida. A su salida de la glándula parótida asciende sobre el arco cigomático y se divide en ramos temporales superficiales. En segundo lugar de esta división posterior tenemos al nervio lingual, que se sitúa inferior al músculo pterygoideo lateral y medial, y anterior al nervio alveolar inferior. La cuerda del tímpano también se une a la parte posterior. El nervio lingual pasa entre el músculo pterygoideo medial y la rama de la mandíbula de manera oblicua para entrar en la cavidad bucal, rodeado por el músculo constrictor superior de la faringe y el pterygoideo medial y la mandíbula. Inerva la mucosa de 2/3 anteriores de la lengua y la encía lingual de los dientes mandibulares. El tercer nervio de esta división posterior es el alveolar inferior. Es el ramo más grueso del nervio mandibular. Desciende inferiormente siguiendo a la arteria alveolar inferior hasta el pterygoideo lateral y finalmente entre el ligamento esfenomandibular y la rama de la mandíbula hasta que entra en el agujero mandibular. Este inerva todos los dientes mandibulares y la encía, anteriormente desde los premolares hasta la línea media, por medio del ramo mentoniano. Por último, en esta división posterior tenemos al nervio miloioideo, que se separa del nervio alveolar inferior inmediatamente antes de que éste entre en el agujero mandibular. Desciende en un surco sobre el lado interno de la rama de la mandíbula hasta que alcanza la cara superficial del músculo miloioideo. Este inerva el músculo miloioideo y el vientre anterior del músculo digástrico.
Y así, amigos, amigas, hemos terminado de explicar el nervio trigémino, tanto su rama oftálmica V1, su rama maxilar V2 y su rama mandibular V3. Si te gustó el video, si te fue de ayuda, recuerda darle like y compartir con tus amigos. Muchísimas gracias por ver este video completo. Nos vemos en la próxima. Adiós.